Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga a todos. Queremos tener este tiempo de adoración, de alabanza al Señor, y damos gracias a Él, a nuestro Dios, que nos da esta oportunidad de exaltar su nombre, de tener un corazón bendecido. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos necesidad en nuestra vida, en nuestro hogar, pero este es un tiempo agradable donde el Señor pueda hacer cosas en tu vida, cosas en la vida de tu familia. La adoración, la alabanza es obediencia al Señor, pero con ella el Señor puede bendecir tu hogar. El Señor puede hacer un milagro en tu vida. Yo quiero que le des gracias a Dios ahí. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno, Señor, has sido grande. Nos has dado, Señor, de tu bendición, Señor. Gracias porque nunca nos has dejado, Señor, a pesar de tantos problemas, Señor, tantas situaciones difíciles, Señor. Pero Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque has sido bueno, Señor. Has sido fiel, Señor. Tus promesas, Señor, son eternas, Dios, y lo podemos ver en nuestra vida, en nuestro hogar, Señor Jesús. Hoy queremos darte nuestro corazón. Queremos darte, Padre Santo, este tiempo de alabanza, Señor, que estamos en el hogar, Señor, pero con un corazón dispuesto, Señor, a adorarte, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Te damos la gloria y la alabanza, Señor. Dale gracias ahí en tu lugar, hermano. El Señor tiene todo bajo control. Confía en el Señor. Dale alabanza a Él, dale gloria. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Vamos a adorar al Señor con alabanza. Vamos a decir: el Señor es mi Dios, Él es digno de alabanza, le exaltaremos hoy. Una vez más: el Señor es mi Dios, Él es digno de alabanza, le exaltaremos hoy. Levantando nuestras manos, vamos. Levantando nuestras manos, levantando nuestro corazón, le cantaremos hoy, le adoraremos hoy, cantando aleluya, cantando aleluya. Una vez más, le cantaremos hoy, le adoraremos hoy, cantando aleluya, cantando aleluya. Gracias, Señor. Le damos toda la alabanza, Señor. Vamos a decir una vez más: el Señor es mi Dios, Él es digno de alabanza, le exaltaremos hoy. Una vez más: el Señor es mi Dios, Él es digno de alabanza, le exaltaremos hoy. Levantando nuestras manos, levantando nuestras manos, levantando nuestro corazón, le cantaremos hoy, le adoraremos hoy, cantando aleluya, cantando aleluya. Una vez más, le cantaremos hoy, le adoraremos hoy, cantando aleluya, cantando aleluya. Vamos
exaltaremos. Te exaltamos, Señor. Dignos eres tú, Señor. Amén. Gracias, Señor. Te damos alabanza, Señor Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor Jesús. Nos gozamos, Señor, en tu presencia, Dios. Gracias, Padre. Has sido bueno, Señor, has sido grande, Padre Santo. En medio, Señor, de la necesidad, Dios, qué hermoso es tu amor, Señor. Grande, Señor, en misericordia. Un Dios de bondad. Un Dios que abraza nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, Dios. Ponemos, Señor, nuestro corazón, Dios, en tus manos, Dios. Obra en nuestra vida, Señor. Hay necesidad, Señor, en nosotros, Dios, y acudimos a ti, Señor. Acudimos, Señor, confiados, Padre Santo. En que tú obrarás en nuestra vida, Señor. Vamos a adorarle. Señor, mi Dios, a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza. En el día de aflicción, mi corazón, y mi alma siempre confiará en tus promesas para descansar. Señor mi Dios, Señor mi Dios, a ti levanto mi canto, a ti mi única esperanza. En el día de aflicción, promesas para descansar en tu perfecta voluntad. Oh, si el Señor, tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Tu preciosa
haces, Señor. Y una vez más, Señor, mi Dios, a ti levanto mi canto, a ti mi única esperanza. En el día de aflicción, mi corazón y mi alma siempre confiará en tus promesas para descansar en tu perfecta voluntad. Dile: tu diestra me sostiene, Señor. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Una vez más, tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Preciosa paz, Señor. Dile: tu diestra. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Preciosa paz, Tu preciosa paz, cuán hermoso es, eres aliento de vida, eres mi Dios, mi eres fortaleza, mi Salvador. En ti confiaré, mi Señor. alto refugio. Eres tú, En ti Señor, confiaré. en ti esperaré. Confiamos en ti, Señor Jesús. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Nuestro refugio, Señor. Eres tú, mi Señor. Gracias. Queremos adorarte, Señor, con todo el corazón, Señor. Sabes, hermano, Dios conoce tu corazón. Dios conoce la necesidad que hay en ti. Pero el Señor nos enseña que debemos tener totalmente la confianza en Él. Aun cuando tú veas que es imposible para el Señor, todo es posible. Te adoramos, Señor Jesús.
Adórale al Señor ahí en tu lugar. Gracias, Señor. Es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador, ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Gracias, Señor. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Y una vez más, yo quiero ser un adorador, tus pies se ha rendido, se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Vamos a ir una vez más. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo de amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Su deseo, Señor, mi deseo es amarte.
Señor. Adórale al Señor. En este tiempo de adoración al Señor. Adoramos a ti, Señor. No hay nadie igual que tú. Bendito sea el Señor. Toda la gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor, Señor. Porque tú, Señor, abrazas, Señor, tú llenas nuestro corazón, Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias por rescatar nuestra vida, Señor, de ese lodo cenagoso, Señor, donde no podíamos salir, Señor. Pero tú has llegado, Señor, a nuestra vida. Nos has dado una nueva oportunidad, Señor, una vida nueva, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradable a ti, Señor. Bendito seas, Dios. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejándome pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. Una vez más, a ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar, Señor? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Jesús,
Señor. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Por nada cambiaríamos, Señor, el estar en tu presencia. Hermoso, Señor, poder estar, Señor, bajo tus alas de amor, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por todo, Señor. Sé agradecido con Dios, hermano. Dile gracias, Dios. Te entregamos, Señor, nuestra adoración, Dios, en esta noche. Habla, Señor, a nuestra vida, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, sea ese refrigerio que necesitamos, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Este día jueves que estamos recibiendo la palabra de Dios, mandamos un saludo a todos nuestros hermanos en Casa Oración Tuxpan, Casa Oración Ciudad Guzmán, y en general a todas las personas que nos hacen el favor de mirar esta transmisión, ya que pues es sabido de todos que es la manera en cómo nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios, estamos recibiendo esta enseñanza en el día y la hora de nuestro servicio habitual, nada más que a la distancia, por las razones que ya son conocidas de todos. Quiero aprovechar también este momento para avisarles que a partir de este próximo sábado, 9 de mayo, a las 11 de la mañana comenzarán con clases para los niños de nuestra iglesia, ¿sí? Para la iglesia infantil. Y bueno, así va a ser todos los sábados hasta que salgamos de esta contingencia. Todos los sábados a partir del próximo sábado 9 de mayo a las 11 de la mañana, clases de la iglesia infantil, para los niños de la iglesia infantil. Bueno, para que lo tome en cuenta. Y vamos a la palabra que el Señor tiene para nosotros preparada para este día jueves de reunión. Yo quiero que toquemos un punto que parece muy básico, pero a la vez es muy importante, sobre el alimento del cristiano. Hoy vamos a hablar acerca de la alimentación en tiempos de pandemia, vamos a decirle así a la enseñanza. Y para eso vamos a buscar Mateo capítulo 4, versículo número 1. Si me hace usted el favor de buscar este pasaje. Y le voy a leer lo que dice Mateo capítulo 4, versículo número 1. Dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que el Señor nos da. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Dios, por tu palabra bendita, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, para que podamos recibir el alimento espiritual, Señor,
benéfico, que podamos aprender, Señor, qué es lo que a nosotros nos beneficia, Señor. ¿Cuál es el alimento que nos beneficia? ¿Cuál es el alimento que a nosotros nos ayuda? Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, por todos es bien sabido, ¿sí? Cada persona necesitamos de una alimentación balanceada para nosotros poder tener en nuestro cuerpo pues las grasas, los azúcares necesarios, pues para poder rendir las pruebas laborales del día. Entonces una buena alimentación pues depende y es esencial para que nuestro cuerpo pues crezca de manera sana, que nuestro cuerpo esté fortalecido y bueno, se puede enfrentar así de mejor manera cualquier enfermedad. La palabra de Dios nos enseña que después de haber sido bautizado, Jesús no comió durante 40 días. Una persona normal, vamos a decirlo así, si no consume alimentos durante 20 días, pues imagínese todo el descontrol que esto ocasionaría en su cuerpo. Entre muchas tantas cosas, ¿verdad? Pues pudiéramos hablar de debilidad, anemia, delirios, agotamientos, inclusive problemas renales, ¿verdad? Problemas gastrointestinales. Una baja de defensas que nos hace vulnerables a las enfermedades. Usted se habrá fijado que dentro de las tantas recomendaciones que nos dan en estos días que estamos en confinamiento, pues se nos recomienda que nosotros podamos tener una buena alimentación. Y cuando hablamos de buena alimentación no necesariamente es una cantidad en la alimentación, sino una buena alimentación selectiva. Algunos consejos que nos llegan por aquí, por allá, de algunos alimentos que a veces no requieren ni siquiera de una importante inversión económica, pero que nos ayudan a nosotros poder mejorar nuestras defensas. Una mala alimentación baja nuestras defensas y nos hace vulnerables a las enfermedades. Mire, el libro de Juan, en su capítulo 6, versículo 25, tenemos un pasaje interesante en la palabra de Dios, referente también a esto que nosotros estamos hablando. ¿Sí? Dice el verso 25, y hallándose al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿no creéis? Bueno, alimentar bien nuestro cuerpo es algo muy importante para nuestra salud física. Como dijimos hace un momento, sin un buen alimento y una dieta equilibrada podemos sufrir nosotros diferentes tipos de enfermedades. Bueno, fíjese, al igual nosotros debemos y necesitamos alimentar de una forma adecuada nuestra alma,
nuestro espíritu, para que estos estén sanos, para que estos estén fuertes o fortalecidos para nuestro Señor. La palabra de Dios nos enseña que de lo que abunda en nuestro corazón, de eso habla nuestra boca. Necesitamos nosotros alimentarnos de la palabra de Dios. Desear la palabra, desear las enseñanzas que salen de la boca de Dios es algo muy importante para el cristiano. Ahora, ¿dónde usted encuentra lo que salió de la boca de Dios? En la Biblia, en su Biblia. Pero si usted la abre y la estudia con un ánimo y con una intención y con una actitud de aprender, hacer sus notas, tener un diccionario a la mano, hoy hay tantos recursos para que nosotros podamos alimentarnos de la palabra de Dios. Desear lo que sale de la boca de nuestro Señor es importante para el creyente y es necesario. Usted estará de acuerdo conmigo que sin apetito es muy difícil comer y alimentarse. Quizás cuando nosotros estamos inapetentes, lo único que nos atrae son los caprichos, los antojos, decimos, ¿verdad? Pero esto a veces, por lo regular, termina hacernos más mal que bien. La comida es un asunto delicado, importante. Lo mismo es nuestra fuente de energía, como también puede ser el origen de intoxicaciones severas, de alergias, ¿sí? Inclusive situaciones hasta letales. Por esa razón, entonces, espiritualmente y de manera física, los que se encargan de preparar alimentos deben de tener higiene, limpieza a conciencia, así también como la experiencia necesaria para tan importante labor como lo es preparar los alimentos. Sí. Con el alimento espiritual se requiere lo mismo. Podemos decir limpieza. Inclusive hablar de higiene espiritual es adecuado. Sí. Los que impartimos el alimento espiritual debemos de tener cuidado en qué alimento espiritualmente, por supuesto, le damos a la congregación, a los oyentes. Debemos nosotros, ¿verdad? Bueno, de tener cuidado que el alimento sea benéfico, nutritivo, que no ponga en riesgo la salud espiritual del creyente. Mire, el alimento físico influye y afecta o beneficia nuestra vida natural. Encontré un artículo que en alguna ocasión lo compartí también pues en la iglesia, acerca de una historia sobre los Pimas del sur de Arizona y del norte de Sonora. Este es un grupo indígena, ¿sí? De los Pimas, que ellos tienen los mismos rasgos genéticos, pero sucede que quedaron atrapados entre Estados Unidos y México, en la región del norte de Sonora, antes del siglo XX, ¿sí? Y las características fenotípicas eran muy similares de esta raza de personas que quedaron atrapados entre los dos países. Antes de que quedaran divididos por la frontera, los indígenas eran delgados, muy fuertes, acostumbrados a una dieta muy limitada a base de maíz, verduras y productos de la cacería, de la recolección de frutos silvestres, muy escasos para esa
árida región del desierto de Sonora. En el siglo XX, los grupos indígenas de Estados Unidos, ¿sí?, cuando fue la división del país, los que quedaron de aquel lado fueron agrupados en reservas protegidas por el gobierno con subsidios especiales, ¿sí?, para que ellos pudieran subsistir, empezar a trabajar. Empezaron a tener cambios en su vida muy importantes. La alimentación que ellos empezaron a tener fue rica en carbohidratos, como harina de trigo, ¿sí?, asociado a esto con una disminución física muy significativa, con accesos, ¿verdad?, a comidas rápidas también, como las diferentes cadenas de pollo, de hamburguesas, de refrescos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ellos tenían acceso. En cambio, los Pimas de Sonora, México, continuaron con la misma actividad física y el mismo alimento a base de maíz y vegetales. Esta diferencia ha influido en el desarrollo de obesidad y de diabetes en más del 50% de la población de los Pimas de Arizona, en Estados Unidos, creando un problema grave de salud y cambios, fíjese, en el fenotipo de la población. Pudiera considerarse que ellos sufrieron estos cambios tan drásticos porque sus cuerpos estaban hechos para vivir o estaban adaptados a vivir en el desierto en condiciones extremas, a vivir y trabajar duramente con cosas básicas, pero a la vez nutritivas, como lo es la tortilla de maíz, el frijol, ¿sí? Entonces fueron desarrollando ellos un estómago, un cuerpo hecho para el rigor y para lo limitado. Cuando se pone a este grupo en una ciudad de reserva con todo el apoyo económico, el acceso a dietas hipercalóricas, como lo mencionaba, hamburguesas, refrescos, etcétera, etcétera, así como una maquinaria de trabajo agrícola que les disminuyó significativamente, ¿sí?, su actividad física, pues todos estos cambios físicos que se asocian a enfermedades y obesidad, todo esto, ¿por qué lo comento? Porque es una prueba de que nosotros reflejamos lo que comemos. ¿Se acuerda usted de la historia, la parábola del hijo pródigo? Le recuerdo que pródigo quiere decir despilfarrador. Esta historia donde este muchacho le pide la parte de los bienes que le correspondían a su padre, se los exige y se va. La historia nos dice que él pues gasta todo, al punto, ¿verdad?, en donde se queda él sin nada, cuidando cerdos y deseando comer lo que comían los cerdos, pero no había oportunidad de hacerlo, las algarrobas. Hay elementos tóxicos en los alimentos espirituales que a nosotros nos afectan. Este joven deseaba comer lo que fuera, porque su hambre, su necesidad así lo exigía. Bueno, hoy no es muy diferente. El mundo, las personas, me refiero a eso, tienen una grande necesidad espiritual, pero la gente lo asocia con otras cosas y son capaces de comer lo que sea. Alimento que no está diseñado para ellos. El alimento que sale de la boca de Dios y que es lo que nos beneficia. La gente en su necesidad escucha de todo.
Y entonces, ¿verdad? Esto se ve reflejado en su crecimiento y en su desarrollo espiritual. Hoy encontramos, tristemente, que inclusive las iglesias han sido permeadas por estas doctrinas de prosperidad, por todas estas enseñanzas que no vienen en la palabra de Dios. Las doctrinas de la fe, como equivocadamente o mal llamadas doctrinas de fe, donde las personas, ¿verdad?, pues solamente tienen que creer y declarar tal cosa para que esto se lleve a cabo. Y si no estás bien económicamente, eso es una evidencia de que espiritualmente también estás mal. La metafísica, el gnosticismo, es un mal alimento para el ser humano, solamente por mencionar algunas cosas. Colosenses capítulo 2, versículo número 8, dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando el hijo pródigo pasó hambre, le repito, incluso llegó a desear comer las algarrobas que comían los cerdos. En lo espiritual, similarmente, cuando nosotros no comemos el buen alimento de la palabra de Dios, podemos llegar a comer cualquier basura. Al igual que con la comida material, nuestros alimentos espirituales deben de ser nutritivos, utilizando yo esa analogía, ¿verdad? Y deben de estar bien sazonados. Los que nos dedicamos al estudio y a la enseñanza de la palabra de Dios, debemos de poner esmero, dedicación en el alimento espiritual. De la misma manera en como un cocinero o un chef se esmera en presentar sus banquetes, no nada más nutritivos, sino deliciosos, antojables a la vista, ¿verdad? Dice Colosenses 4, verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. ¿Cómo nosotros debemos sazonar lo que predicamos? Con el ejemplo, con la santidad. Esto significa sazonar con sal, con esa santidad, con esa conducta que nuestro Padre conoce de nosotros. Por eso es muy importante que usted como cristiano, lo que usted conoce y lo que usted se está alimentando, es importante que lo ponga en práctica y que cuando comparta la palabra de Dios usted sea una persona íntegra, una persona en santidad. Su palabra siempre debe de ser con gracia, sazonada con sal. Bueno, es precisamente Cristo quien le da el sabor y el sazón a nuestro alimento espiritual. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 6, nos dice la Escritura: si esto enseñas a los hermanos, refiriéndose a enseñarles la palabra de Dios, enseñarles la doctrina, ¿sí?, del arrepentimiento, enseñarles la palabra que nos dijo el Señor Jesús. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Se fijó que aquí utiliza la palabra nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido? La palabra de Dios nos nutre, pero es necesaria practicarla. Le dice que tú has seguido, que tú practicas. Eso sigue enseñando. La alimentación del pueblo de Dios
requiere de creyentes que estudian, que se alimentan con la palabra de Dios, que ejercitan el discernimiento para que puedan distinguir los ingredientes benéficos y saludables de aquellos ingredientes que son nocivos y perjudiciales para los demás, para quienes les vamos a ministrar. Y en este tiempo en que nosotros estamos en confinamiento, en donde nuestros hijos no están yendo a la escuela, tenemos una oportunidad importante de estarles ministrando la palabra de Dios. Que seguramente muchas personas hoy tienen tiempo que quizás se quejaban de no tenerlo, pero lo estás aprovechando, como ya hemos hablado en otras ocasiones. El propósito de esta enseñanza es hacer conciencia de que usted necesita alimentarse de la palabra de Dios. Que usted en su casa, en este tiempo de confinamiento y en general todo tiempo en la vida del cristiano, debemos nosotros alimentarnos de lo que sale de la boca de Dios. Porque no solo del pan natural vivimos, necesitamos el alimento espiritual para que nosotros podamos crecer espiritualmente, es decir, madurar, para que nosotros podamos soportar las pruebas, para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces es necesario que en estos tiempos de pandemia usted esté bien alimentado con la palabra de Dios, porque usted tiene ahí el internet, tiene la televisión y usted puede escoger de lo que quiere alimentarse. Pero usted debe ejercitar el discernimiento. Usted debe darse cuenta de que no todo lo que se dice puede venir de la palabra de Dios. Necesitamos nosotros comprobarlo. Necesitamos cuidar lo que nosotros estamos alimentándonos espiritualmente. Todas esas enseñanzas que populan, debemos de tener cuidado, ¿sí? Con tristeza escuchamos tantas cosas que a veces solamente sirven para que la gente critique al pueblo de Dios. Tantas situaciones por ahí, ¿verdad? En donde solamente por hacer una declaración, pues tú estás libre de todo contagio. Y así pudiéramos decir tantas cosas. Amós capítulo 8, versículo número 11, en este texto nos dice, nos habla de una gran hambre en la tierra, de una necesidad de alimento. Dice Amós capítulo 8, verso 11, dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. El diccionario dice que la palabra hambre es la necesidad de suplir una carencia vital. Una necesidad de suplir una carencia, que en este caso es vital, de vida o muerte. Dice el Señor que Él envía esta hambre a la tierra, o envió, no de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Usted sabe que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Es un deleite el alimentarse de la palabra de Dios. Este es un tiempo en el cual usted, yo y nuestros hijos debemos alimentarnos de la palabra de Dios, porque hay necesidad de nuestros hijos. El mundo se está reconfigurando, vamos a decir. Va a haber un antes y después de este tiempo de pandemia. Lo hemos dicho en otras ocasiones. A la normalidad a la cual queremos llegar ya no es la misma normalidad. Ahora vamos a tener que enfrentarnos a una nueva normalidad.
pero confiamos en que todo obra para bien a los que confiamos en Dios. Y nosotros debemos alimentarnos de la palabra, porque vienen un nuevo empuje, vamos a decir así, del mundo sobre la mente, sobre la educación de nuestros hijos. Muchas doctrinas tomarán impulso y por eso es necesario que nosotros estemos bien alimentados con la palabra de Dios. Le repito, es un deleite. Pregunto, ¿usted se deleita en la palabra? En una ocasión una persona le decía, le pasaba un tips a otra persona, a un cristiano, a otro cristiano, le pasaba un tips contra el insomnio. Le decía, mira, es que si tú no te puedes dormir, estaban platicando sobre eso, no te puedes dormir, te voy a pasar algo que no falla. A mí me funciona. Cuando no puedo dormir, agarro la Biblia, me pongo a leer y dice, y luego me da sueño y ya me duermo. No la alcanzo ni a cerrar. Qué tristeza que nosotros podamos tener la palabra de Dios nada más como para eso. Es decir, como algo aburrido, cansado. Mejor póngase a contar ovejas hasta que le gane el cansancio. Pero cuando se trata de leer la palabra de Dios, nosotros necesitamos buscar el deleite. El Salmo capítulo 1, versículo número 2 dice, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el varón, es decir, bendecido, sumamente bendecido el que se deleita en la palabra de Dios. Esa es la forma, esa es la actitud que debemos tener nosotros frente a la palabra de Dios. Es la actitud adecuada para nosotros estar bien alimentados espiritualmente. Encuentre el deleite en la palabra de Dios, en la lectura de la palabra. Encuentre el deleite en oír la palabra. Encuentre el deleite en practicarla. Sí es difícil, pero es como nosotros seremos bienaventurados. Finalmente quiero terminar con algo que es muy conocido de todas las personas. Lo hemos escuchado muchas veces. Nosotros los seres humanos somos los que comemos. Transpiramos lo que comemos. Puse un ejemplo. Y bueno, efectivamente, cada quien es lo que come. Si comemos de manera sana, pues aspiramos a una vida sana. Entonces quiere decir que si nosotros transpiramos lo que comemos, pues si nosotros nos alimentamos de Cristo, que dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Dijo que Él es el agua de vida eterna, que si bebemos de Él no tendremos sed jamás. Si nosotros comemos de la palabra, comemos de nuestro Señor, entonces nosotros seremos cada día más como Él. La Biblia nos anima a que nosotros deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios, la Biblia. Que deseemos nosotros la palabra de Dios como un alimento vital para nuestra vida. Por eso dice, como un niño recién nacido, la leche espiritual. Usted sabe y yo sé que un niño recién nacido solo necesita la leche materna y con eso crece. Entonces nosotros debemos desear, así como ese niño, como ese bebé, la leche espiritual, sin diluir, sin alteración, para que nosotros estemos fortalecidos. Cuando usted se alimenta de la palabra de Dios y la pone por obra, hay esperanza para su vida.
Así se lo recordó Dios a su pueblo y nos lo recuerda a nosotros. Está ahí en Deuteronomio capítulo 8, del versículo número 1 al 10, pero yo solamente les leo ese pasaje en donde es referencia también en el Nuevo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, el Señor le contesta a Satanás ante las tentaciones y los embates que él hacía, le dijo lo que estaba en la Biblia, le hizo referencia a este pasaje de Deuteronomio 8. Si comemos alimentos dañinos, a la larga nuestro cuerpo pues sufre alteraciones, engorda, estamos expuestos a infartos, enfermedades como diabetes, hasta picaduras de dientes, infecciones en los intestinos, etcétera, 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 ¿verdad? Así como nosotros tenemos cuidado de alimentarnos físicamente, debemos ser exigentes para la comida que nos alimenta el espíritu. Debemos nosotros tomar el buen hábito de comer alimento espiritual sano. Debemos ejercitar el discernimiento. En resumen, pues, la palabra de Dios nos enseña que existen dos clases de alimento espiritual, el sano y el que mata. Por supuesto que la palabra de Dios nos insta a tomar el alimento espiritual puro y sin levadura, que de ella misma emana, y que además, a diferencia del que ofrecen pues doctrinas extrañas, este alimento es gratuito, sano, da vida eterna. Isaías 55, versículo 1, 2 y 3 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Tengamos cuidado, hermanos, de cómo nos alimentamos. Examine su alimento. No sea inapetente de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que traiga hambre, apetito de su palabra, porque en ella, en su palabra, nosotros encontramos la fortaleza. Sí, en su palabra, ahí se convierte el alma, ahí hay sabiduría. En su palabra se alegra el corazón, en su palabra se alumbran nuestros ojos. Vamos a hacer una oración. Ponga sus manos sobre su pecho. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de poder recibir hoy este mensaje, Señor, este alimento espiritual que nos anima a seguir adelante, Señor. Vivimos tiempos, Señor, difíciles, con mucha competencia a tu palabra, Señor, como lo son tantas enseñanzas, Señor, como lo son los medios de comunicación, el internet, tanta información que nos llega, pero nosotros debemos buscar el alimento espiritual, como hoy, Señor, se nos reconviene en la palabra. Debemos de entender que la vida está en tu palabra, Señor, y que ahí, Señor, hay vida eterna, ahí hay fortaleza, ahí hay alegría, ahí hay bendición, Señor. Que nosotros, Señor, no hagamos a un lado la Biblia, sino que sea, Señor, tu palabra la que rija nuestras vidas, Señor. Que en estos tiempos, Señor, de confinamiento, de pandemia, nosotros no cometamos el grande error de dejar de estar estudiando la palabra de Dios y de estar buscando que nuestros hijos se estén alimentando, así sean grandes, así sean pequeños. Que nosotros, Señor, podamos
proveer alimento espiritual a nuestra familia, a nuestros padres. Este es el tiempo de compartir tu palabra. Este es el tiempo de compartir el alimento que da vida eterna. Este es el tiempo de convidarle a los demás esta agua que verdaderamente sacia. Ayúdanos, Señor, y crea en nosotros hambre, apetito por tu palabra, Señor. Ayúdanos a deleitarnos, Señor, en las Escrituras, que cuando agarramos nuestra Biblia y empezamos a estudiarla, a leerla, Señor, que nosotros, tu Santo Espíritu, nos ayude, Señor, a discernir, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que ahí en tu palabra se disipe, Señor, toda contrariedad, toda tristeza, Señor, simplemente se retire y nuestro carácter empiece a ser transformado y domado conforme, Señor, a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermano, por su amable atención. Bueno, pues nos seguimos viendo. No se olvide de todas estas enseñanzas. Le repito una vez más, no comete el error de aflojar espiritualmente hablando en estos tiempos en los cuales tenemos que apretar. ¿Sí? Vea por usted, vea por su familia. Y bueno, pues nos esperamos, nos vemos, si Dios nos lo permite, en la próxima transmisión del domingo. Que Dios me los bendiga a todos. Cuídense. Buenas noches. Adiós.